Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Hoy es martes 5 de mayo y estoy aquí para considerar una reflexión en la escritura que, que pues el Señor pone para que nosotros meditemos y seamos edificados, seamos alimentados espiritualmente en estos momentos, ¿verdad? Que todos, con mayor razón, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos todo de Dios. Y recordemos lo que escribió el salmista en el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, ellos no hacen eso. Ellos son como tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Recordemos este salmo, ¿verdad? Que es un aliciente también en cuanto a que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, Dios se agrada de nosotros. Si alguno piensa que debemos de hacer cosas grandes para agradar al Señor, no hay nada más grande que podamos hacer que amar su palabra. Y por eso es el motivo en esta hora. Quiero que vaya a la carta a los Filipenses y vaya y abra su Biblia en el capítulo 1 de Filipenses. Recordemos que si ha estado siguiendo la escuela dominical, hermanos, hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Lucas el médico, él escribió este libro, perdón. Y en este libro, que es un testimonial, un libro histórico, es como decía el domingo, es como el acta de nacimiento de la iglesia. Encontramos hechos, eventos muy importantes que el Señor en su sabiduría y soberanía inspiró por medio de su Espíritu Santo al escritor, ¿verdad?, de este libro, a plasmar esos eventos de muchas vivencias, de muchas experiencias que han de haber tenido empezando todos los apóstoles y luego enfocando, ¿verdad?, principalmente en el ministerio del apóstol Pedro, posteriormente el apóstol Pablo. Ellos tuvieron que usar sabiduría para seleccionar lo que se iba a escribir. Y definitivamente ahí el Espíritu Santo es el principal interventor para que nosotros recibamos algo que nos edifique. Y dentro de esos hechos registrados que conocemos y hemos estado viendo, los famosos viajes misioneros del apóstol Pablo, llega Pablo a diferentes ciudades, tiene diferentes vivencias, siempre hubo oposición, pruebas y persecución, hubo agresiones, ya hemos considerado todo eso en la escuela dominical. Pero en el capítulo 16 del libro de los Hechos está uno de esos momentos que tal vez
la mayoría tengamos presentes, aunque no sepamos, ¿verdad? Realmente cuándo sucedió. Pero la historia del encarcelamiento de Pablo y Silas en Filipos, con la historia de la conversión del carcelero, junto con toda su familia, es uno de esos momentos que yo creo que en la memoria de la mayoría, ¿verdad?, de los que hemos escuchado la palabra de Dios, las enseñanzas, las escrituras a lo largo de los años, pues podemos recordar. Y hoy, como les decía hace un momento, abrimos la carta a los Filipenses porque es una carta que tiempo después Pablo escribe a la iglesia que se estableció ahí en Filipos. Y Filipos es una de esas congregaciones que Pablo personalmente estableció ahí. Pablo fundó, vemos ahí primero con aquella mujer que escuchaba atentamente llamada Lidia, una comerciante que recibió el evangelio, pero luego posteriormente son encarcelados y ve usted que primeramente la familia de Lidia se bautizan todos, aceptan a Cristo, le aceptan el evangelio y todos ellos se bautizan. Y luego lo mismo sucede con el carcelero. El carcelero, juntamente con toda su familia, se bautiza y y reciben el evangelio. Entonces, esos hechos que nosotros recordamos, que están ahí registrados históricamente, tienen que ver posteriormente en lo que en la memoria de Pablo hay y tiene presente cuando él escribe la carta a los filipenses. Y dice en el verso 1, Pablo y Timoteo, que ellos habían llegado allá, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego observe lo que dice en el verso 3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vea el énfasis de Pablo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. El objeto de la oración, de que Pablo pide ciencia y conocimiento para la iglesia de los filipenses, para que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros e irreprensibles, es decir, sin tacha, que no se les pueda señalar de nada, de un testimonio, unas personas transparentes, dice, para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y continúa él en esta carta que les escribe, que era el medio de comunicación. Imagínense, Pablo ya había estado presente la semana pasada, el domingo, considerábamos cuando llega Pablo a Mileto y había llamado a los ancianos de la iglesia de Éfeso, los pastores, los obispos, y tiene un encuentro muy, muy emotivo y les hace un voto ahí donde él dice, os protesto. Que él dice, yo no he negado nada, les he hablado todo lo que tenía que decir, no he retenido nada. Y hay una despedida muy, muy emotiva.
Y es uno de esos pasajes que en lo personal, le digo, más me conmueven a mí en cuanto al ministerio del apóstol Pablo. Hay una despedida, pero al considerar la carta a los filipenses, vemos que no fue lo único, la única grupo de personas, los de Éfeso, sino que realmente en cada lugar donde él fue, que él dejó, como decíamos en una de las clases de la escuela dominical, dejó su vida en el ministerio. Veíamos qué es lo que le dijo el Espíritu Santo cuando ya regresaba del tercer viaje. Dice, el Espíritu Santo ha testificado que me esperan todavía tribulaciones, persecuciones y aflicciones. Y decía yo, ¿cómo es, verdad, en cuanto a la obra de Dios, en el caso de Pablo, verdad, habiendo dejado su vida entera allá en el campo, y todavía en lugar de decir ve a Jerusalén porque te espera un reconocimiento, un premio, no, todavía a Pablo le esperaban aflicciones, ¿verdad? Recordemos en la visión que se le había dado aquel varón que lo ministró, dice, es necesario mostrarle cuánto va a padecer por causa del evangelio. Pablo tuvo un llamamiento a eso, ¿verdad? Y, y al ver estas palabras de la carta a los filipenses, puedo ver el mismo corazón que él mostró en el capítulo 20, en aquella despedida de los ancianos de Éfeso, de los pastores, de los líderes de la iglesia de Éfeso. Les dice en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Tomando estas palabras, él se está acordando precisamente cuando él fue puesto en prisión. Luego tenía presente, ¿verdad?, aquella familia del carcelero. No solo el carcelero, dice que de medianoche se abrieron las puertas, salieron todos los presos, aquel carcelero se iba a matar y entonces fue cuando viene la expresión que todos recordamos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice la palabra que en aquella misma noche todos ellos se bautizaron. Todos, es un bautismo a medianoche. Entonces, los de Filipos sabían precisamente de dónde venía Pablo, cómo había llegado Pablo, todo lo que pasó, y luego todavía sale ahí de Filipos y se va a Tesalónica y sigue la cuestión de la persecución. El título del libro de los Hechos dice el alboroto. Entonces ellos sabían, y yo creo que recibieron noticias de cuando Pablo salió, cómo siguió la oposición, la tribulación, todo sobre ellos. Pero él, a través de esta carta, para que no tengan aquella incertidumbre, les escribe de qué manera todo eso que él ha estado viviendo ha redundado para bien en cuanto a la predicación del evangelio. Y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Dice, Pablo les escribió, estas cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ustedes saben, ¿verdad?, que en el caso nuestro, nosotros nos limitábamos a la administración aquí en la iglesia, porque así fue la convicción que el Señor puso en nuestro corazón. Sin embargo, esta circunstancia del riesgo de la pandemia que lleva a las autoridades a tomar decisiones no fáciles, lo puedo entender, y a nosotros como iglesia, ¿verdad?, nos
necesitamos siempre la guianza, y la Biblia dice que a nosotros el Señor nos llamó a paz, y la palabra dice que debemos de procurar la paz de nuestra ciudad, y obedeciendo a nuestras autoridades nos sujetamos. Y al no haber vivido esto nunca, pues realmente estábamos a la expectativa de cómo le íbamos a hacer, qué íbamos a hacer. Sin embargo, no hubo que pensarlo mucho. No había mucho que pensar porque todo ya estaba dispuesto. Solamente era tomar los medios que ya había y seguir para adelante con la administración del llamado al que el Señor nos dio a cada uno de sus ministros. Y quiere decir que esto, que así como Pablo lo dice, quiero que sepan, les dice a la iglesia de Filipos, que todas esas situaciones que ustedes oyeron que me estaban pasando, en realidad han redundado para bien, para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y es lo que estamos viendo. Gente que a lo mejor ahí en sus hogares tal vez no había tenido ninguna participación o por inseguridad, o por cuántos factores, cuántos pensamientos, cuántos argumentos, ¿verdad?, uno puede tener para que uno no haga o no desarrolle, ¿verdad?, el llamado que todos tenemos a compartir la palabra. Pero hoy todo esto, como dijo Pablo, ha redundado para bien. Y las personas han cobrado ánimo en el Señor y se atreven a hablar más la palabra sin temor. Es decir, si antes había objeciones para usar estos medios y de tal manera que lo podamos hacer público, hoy no hay ningún temor, porque realmente la motivación es la necesidad. Es necesario que no nos callemos, es necesario que proclamemos el evangelio del Señor Jesucristo. Y dice Pablo ahí en el verso 15, a la verdad algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Realmente eso es lo que en un momento dado a nosotros nos detenía, ¿verdad? En tiempo pasado, ¿verdad? Hacer uso de esto. La motivación, que no vaya a ser una motivación incorrecta, que no sea una motivación equivocada. Sin embargo, la necesidad es una correcta motivación. Hay una buena voluntad. Entonces, meditando yo, ¿verdad?, y recordando lo que hemos estado estudiando de los filipenses, aquí viene más adelante en el capítulo 2, en el verso 12, para ir terminando esta reflexión que me propongo, ¿verdad?, que sean breves, que sean digeribles, entendibles. Quiero cerrar con los versos 12 al 18 del capítulo 2. Le digo que Pablo tenía muy presente, ¿verdad?, lo que él había vivido allí en Filipos, y cómo la situación de aquella prisión había redundado, porque no solo fue el carcelero, todos los presos estaban ahí con Pablo, y la Biblia no registra todos los que se convirtieron en aquel lugar, pero ahí Pablo dejó una iglesia establecida. Y Pablo les habla con esa confianza, con ese amor, con esa pasión, ¿verdad?, que muestra él, siendo ellos fruto de ese ministerio, que no había sido un ministerio, ¿verdad?, en el cual Pablo, ¿verdad?, habían dado, como decimos nosotros, en miel sobre hojuelas. No, le había costado sangre al mismo Pablo. Y dice el verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hoy precisamente, ¿verdad?, que los pastores no estamos presentes frente a la congregación, ¿verdad?
Realmente yo creo que nuestros consiervos podrían estar de acuerdo conmigo en este sentir. Vemos cómo la labor no ha sido en vano, cómo hay fruto, ¿verdad? De cada uno, ¿verdad? En el tiempo que Dios nos ha permitido ministrar. En el caso de un servidor, 12 años ya, ¿qué puedo decir? Se dicen fáciles, tal vez no es una gran trayectoria. Me siento como siempre como un principiante, como un aprendiz, porque aquí a final de cuentas es Dios, ¿verdad?, el que hace la obra. Pero pueden estar de acuerdo conmigo que en el tiempo que uno ha llevado ministrando, ¿verdad?, al llegar a esta circunstancia, podemos ver nosotros el fruto. Y Pablo se gozaba de eso con la iglesia de Filipos. Dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia. No, yo sé que no solamente cuando yo estaba con ustedes, sino ahora que estoy lejos, ahora que no los puedo ver, sé que ustedes están ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y así lo puedo decir, hermanos, familia de la iglesia Gólgota, y también de aquellos que nos puedan escuchar a través de este medio. Dice Pablo en el verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cuál es el propósito? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la vida, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gócense, hermanos, con nosotros. Me gozo en el Señor por lo que Dios está haciendo, y gócense ustedes con nosotros también, porque el que comenzó la buena obra en nosotros no se detendrá hasta que la haya perfeccionado. Y eso incluye todo lo difícil que podamos atravesar y pasar, pero nunca solos, porque Él estará con nosotros. Le dejo esta palabra, hermano, para que la medite, la considere, y animo, ¿verdad?, que siga llenándose de la palabra de Dios, empapándose, bebiendo esa agua espiritual que todos nosotros necesitamos. Deje a un lado, ¿verdad?, las noticias que no son buenas, son malas, pero tenemos buenas noticias del cielo, y esas son las que necesitamos, son las que nos alientan. Y como Pablo le escribió aquí, les tengo buenas noticias. Todo lo que ustedes pensaban que era malo, en realidad ha redundado para bien. Y así es lo que vivimos hoy. Si alguien pensaba que estas circunstancias eran malas, por supuesto no deseables, yo les tengo buenas noticias, hermano. Todo esto está redundando para bien en la iglesia, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que gócense, gócense con nosotros como nosotros nos gozamos en el Señor. Dios les bendiga, hermanos, y oramos en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra, por el aliento que nos das. Gracias por tu bendición. Bendícela y prospera, Señor, en cada corazón. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Padre, te pido por las necesidades en tu pueblo. Sé que no estamos exentos, Señor, de que en las familias, en nuestras familias, algunos estén pasando alguna aflicción. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, Padre. Los que están pasando por enfermedad, te pido que los levantes, los restaures, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que, Señor, han estado pasando momentos difíciles en lo material, en lo económico, Padre. Porque, Padre, es un momento difícil el que
el que se ha venido a esta tierra, pero tenemos la promesa de que tú, Señor, nos vas a guardar. Y sabemos, Padre, que todas nuestras necesidades están presentes, Señor, delante de ti. Y sabemos, Señor, que nada nos faltará. Gracias, Señor, por esas promesas de bendición. Te pido, Señor, que guardes a cada familia, a cada hogar, a cada uno de los que llegan estos audios, Señor, sean para edificación, Padre. Y si alguno lo escucha, Señor, que no conocía, Señor, la palabra de Dios, pueda recibir la paz y el aliento, Señor, que todas las personas sin ti, Señor, necesitan. Gracias, Señor, por esa paz. Gracias por ese gozo, como hemos considerado en la palabra. Que todo esto, Señor, redunda para bien, Señor, en que tus planes, Señor, se cumplan a la perfección. Gracias por eso, Señor, que tú tienes el control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.